Bienvenidos a una nueva reunión para trabajar. Bueno, estas reuniones podemos decir que el psicoanálisis nos pone a trabajar, una vez más. Y en esta ocasión la posibilidad de escuchar las palabras del colega y compañero de escuela Enrique Ratín, que dentro del seminario anual de escuela nos va a hablar sobre las sexualidades en la obra de Lacan. Tiene la palabra. Gracias, Daniela. ¿Estas bandas no? Sí, Bueno, capaz. ¿Prendés la cámara? No estaba prendido. Hola, hola. No, se ve que está abajo ahí. Ahora está más abajo. Esto, hablando de sexualidades, me sonó. No tiene nada que ver conmigo, por lo menos. Aclaro. O espero, por lo menos. Bueno, fuera, Rich. A ver, les cuento algo. Cuando propusimos ese tema, nos pareció un tema de actualidad, un tema contemporáneo. Por eso nos pusimos de acuerdo, luego de algunas discusiones en el buen sentido de la palabra interna de nuestra escuela, para ver si íbamos a hablar de esto o no, o más bien el nombre, ¿no? Tuve la oportunidad de intercambiar unos mails con mi colega Fabián respecto a las sexualidades en la obra de Lacan y demás, y bueno, después acordamos en la escuela de poder hablar de ese tema. Les confieso que en el correr de... no sé cuándo fue que empezamos, en qué fecha. El año pasado, ¿no? En abril. En abril, sí. De este año. ¿Desde abril de este año empezamos? Sí. En abril, ok. Bueno, desde abril a la fecha he estado leyendo y investigando algunas cuestiones en torno a lo que podría decir yo respecto a las sexualidades en la obra de Lacan y de Freud. Le debo decir que es prácticamente imposible poder abarcar en su plenitud lo que Freud y Lacan aportaron al tema de la sexualidad o las sexualidades. Me pareció igual que hice una investigación en varios libros, más bien extranjeros, algunos europeos, otros norteamericanos, respecto a estas cuestiones. Bueno, escribí algunas cosas que tal vez, como los tengo un poco acostumbrados, puede ser un poco un masazo para ustedes, pero bueno, es lo que se me ocurre que les puedo leer de lo que vengo trabajando, y me parece que es un tema que hay que seguir en él. Voy a leerlo para no extenderme más de lo que podría ser si me pusiera a hablar. El psicoanálisis describió, le puse sexualidades, no le puse sexualidades en la obra de Lacan y de Freud, le puse sexualidades. El psicoanálisis describió en el siglo pasado la función simbólica del falo. Ha demostrado el concepto inconsciente en la subjetividad y en las instituciones del discurso, siendo en las sociedades occidentales una clave para la organización de la relación social entre los sexos. Les aclaro que voy a hablar desde el psicoanálisis, desde otro lugar no puedo, no sé. Las estructuras que organizan esta función se han venido modificando desde siempre y con una evolución que ha involucrado la institucionalización jerárquica que la ha determinado. Desde ese ángulo necesitamos, desde mi punto de vista, aclarar la lógica que encierra. Freud señaló en el siglo pasado que respecto a la fase fálica en la infancia se confundió pene con falo, que es símbolo necesario para el narcisismo y el deseo. Había una alternativa simple: tener un pene o estar castrado. Aunque esta concepción se expresó claramente anterior a la represión, era característico de la psicología del niño, pero en cierta medida también se podía reconocer en las leyes sexuales que gobernaban la igualdad de género. Presentada como natural en las sociedades patriarcales,
de manera casi universal, esa ley definía lo femenino como carente del falo, como objeto de deseo e intercambio, de acuerdo con la alternativa lógica del sistema del nombre del padre, que requiere no tenerlo para ser. Esta lógica elemental determinaba como ley sexual una gramática que es la de la función fálica: el tener en un sexo y la falta en el otro, uno como un sujeto que desea y el otro como su objeto. Consistía en unilateralizar en el lado femenino la falta del falo como símbolo del deseo, cuando en realidad sabemos que es propio para todos los seres que hablamos. Constituyendo lo femenino como objeto A, que sería la parte de un todo de la que se habría extraído, podríamos incluir esa consecuencia jerárquica que hoy se denuncia, nos guste o no. El ser femenino, designado como perdido para ser equivalente al del objeto, por lo tanto, no pertenece a lo que es uno en el sistema significante, no cuenta simbólicamente, sino como parte del sujeto, ni siquiera la mitad, que debe encontrar para ser completado. Pregunto, ¿esto significa que esa ley representa la infancia de la humanidad? No es tan simple. Voy a hablarles de la perspectiva psicoanalítica de la sexuación, no de lo sexual. La observación freudiana declaró durante un tiempo que solo hay una libido, la masculina. Eso marcó suficientemente las mentes en el psicoanálisis y fuera de él. Hubo una declaración equívoca sobre el estado que se le dio. Sin duda se trataba de algo que podríamos llamar un prejuicio de Freud, según la organización patriarcal de principios del siglo XX. Y en parte podría ser considerado como que describe las cosas como eran en ese momento en nuestra sociedad, mientras se muestra en muchos puntos los efectos nocivos de esa estructura simbólica. Pero atención, antifreudianos. Freud cambió ese punto de vista. En los últimos 10 años de su obra, me encargué de leerlo bien a eso, llegó a la conclusión de que si había una sola libido, ella era de alguna manera asexual. De hecho, señala en su texto de 1931 sobre la sexualidad femenina lo siguiente: el psicoanálisis nos enseña a organizar la existencia de una única libido que además conoce objetivos, es decir, modos de satisfacción activo y pasivo. Pero esta libido única corresponde a lo que observamos en la evolución social actual en cuanto al goce fálico, actualmente reconocido como el del sujeto, sea cual sea su sexo. De aquí que en adelante va a ser redistribuido en los dos sexos y ya no está prohibido para uno de los dos. Sin embargo, Freud, si se lo lee atentamente, mantuvo esa idea de que los activos y los pasivos eran para el inconsciente los equivalentes masculino y femenino, como un primer enfoque, lo que ciertamente era insuficiente, ya que tenía el efecto de hacerlo femenino como lo que consiste en la no acción y lo masculino que consiste en la acción, sin hablar de lo que es sufrir en lugar de imponer, etc. Está concebido eso en una lógica que no tiene en cuenta lo que sucede entre esas posiciones radicales que fueron distorsionando lo real. Partiendo de otra lógica, Lacan debió rectificar ese punto de vista y hacer lo que podemos decir ajustes de relojería en casi todos los puntos que Freud mantenía en la orientación de la ideología vigente de su época. Y de una manera tan audaz y tan feminista que podríamos preguntarnos hoy varias preguntas. Insisto, Lacan revisa Freud en esos puntos. O sea, hoy en día se critica a Freud, pero también se critica a Lacan. ¿Cómo pueden los estudios feministas y de género no haberse apoderado de ese ajuste o de esos ajustes que Lacan hizo? Primera pregunta. Segundo, ¿es que no lo vieron? ¿No lo han percibido? Hay que decir que obviamente no lo han leído en profundidad o no lo han leído mucho a Lacan. Eso podría explicarse tal vez porque Lacan no es fácil de leer, incluso más allá de los problemas de edición. Y eso, para Lacan,
fue pagar el precio porque dejó durante mucho tiempo que parte importante de su obra durmiera a la sombra con su querido yerno. Sobre este punto de los activos y pasivos como una simbolización de lo masculino y lo femenino, enfatiza que por el contrario, Lacan, en otra lógica, que el objeto es precisamente el que está activo al señalar que el sujeto está subvertido, como lo observa claramente en la feminidad, pero también en el discurso analítico, o también en la sublimación artística, o también en el pensamiento. Estos actos son parte de una lógica que no está totalmente inscripta en la función fálica y no cae enteramente en esa organización de la fantasía en la que un sujeto definido de acuerdo con el aura fálica debe obtener y luego disponer de un objeto definido de acuerdo con el ser fálico. Lacan señala que este sujeto está en realidad subvertido, lo que significa dividido y en ningún caso en un control atribuido, muchísimo menos al yo. Lacan siguió transmitiendo en su obra lo masculino de la ley sexual y en la neurosis sea o cual fuera el sexo. El rechazo de lo femenino con la angustia que causa, definida por Freud en ambos sexos, ve ahí su razón reformada. Ciertamente es comprensible en el contexto de las definiciones anteriores, donde es difícil ver cómo sobre esta base sería evitable un rechazo. Sin embargo, esta angustia de lo femenino, que es real y siempre actual, corresponde a la de un sujeto que aprehende ser objeto del goce del otro, con mayúscula, subjetivo genitivo, porque en este caso simplemente se suprime como un sujeto. Está lógicamente confundido con la angustia de castración, aunque es diferente porque disfrutar del falo es precisamente lo que sirve para defenderse de este goce del otro en lo subjetivo. Y a menudo se confunde también con la angustia del goce otro en la feminidad, objetivo genitivo esta vez. Lacan, en contrapunto a lo que Freud llamó fase fálica, le dio el nombre de ley sexual a lo que fija las relaciones sociales del sexo, mostrando cómo esa ley era idéntica a la fantasía de un sexo, alentada por la función fálica y erigida en derecho del vínculo social entre los sexos. Y eso lo hace integrando los fundamentos de la fase fálica en los términos del tener y el no tener. ¿Saben cómo definió Lacan en su seminario de la lógica del fantasma a esa ley? Fíjense, y lo cito textual, Esa ley la definió como una ficción simple en serio proceso de revisión. 1966-1967. Una ficción simple en serio proceso de revisión. De hecho, esa articulación no es otra que de la ley del fantasma, en acuerdo con la unión del significante fálico a un sujeto y su objeto como parte de él, que no se cuenta como uno en el sistema simbólico. Fue difícil describir más rigurosamente la lógica de esa ley de proporción de sexos, y que desde entonces viene siendo revisada y que hoy parece ya no tener tanta fuerza de ley. En efecto, en cada punto problemático, Lacan intervino con gran precisión para reajustar la conceptualización psicoanalítica, dándole durante mucho tiempo un impulso apropiado para su discurso, lo cual aún debe reinventarse a medida que evolucionan los fundamentos de la cultura y que los conceptos analíticos de los inicios ya pueden no ser tan eficientes. Por ejemplo, comentó la envidia del pene, ese histórico término psicoanalítico que confunde el falo y el pene mediante la definición de las mujeres como sujetos castrados, como la fase fálica de la infancia, y por lo tanto generalmente quiere un pene. Él consideró primero este deseo del pene, encontrado en ciertos casos neuróticos, como consecuencia del fracaso del falo para unir los dos sexos, que consiste en una mujer que quiere hacerse cargo para tratar de cambiar. En su seminario La Angustia, plantea que ha puntualizado a quienes lo teorizaron como una negación que consistía en atribuir a la mujer la falta de un órgano que nunca se ha discutido. Todo esto restringió la relevancia de esta expresión
para los únicos casos de neurosis en los que se realiza esta elección. Sus pensamientos terminaron con lo que consiste en confundir la vida del pene y el deseo del falo, un deseo que no es un deseo y el falo que no es un pene. Ese hallazgo fundamental de Lacan y el final de esta amalgama hoy tratamos de entenderlo conveniente en el psicoanálisis, mientras que hay una evidencia masiva del discurso actual de nuestro siglo. De manera similar, también Lacan rectificó la idea del don del falo por parte del hombre en el acto sexual, sostenido de acuerdo con la tesis de la llamada oblatividad genital madura, considerando que simplemente eso era una fantasía obsesiva. Eso decía Lacan. Argumentaba, por el contrario, que no hay don, excepto fantasía, ni transfusión de la libido narcisista del ser masculino al objeto para formarlo como un objeto fálico del deseo. De hecho, esa fabricación del objeto femenino no depende del flujo de uno más hacia un signo negativo, sino por el contrario, del encuentro con un signo negativo que produce el deseo de un signo positivo. Dice Lacan que es la sustracción fálica, de alguna forma, lo que provoca el deseo de recuperar su valor en un objeto de plus de gozar. Este proceso tiene su modelo en restar la erección del pene que pone fin a la relación sexual, desencadenado por el inconsciente con orgasmo y eyaculación según la relación del sujeto con el goce del otro. Lacan fue tan lejos como para definir el falo, fíjense cómo lo definió, como la objeción de conciencia hecha por uno de los dos seres sexuales en el servicio para ser prestados al otro. Objeción de conciencia. Voy a leerlo. Lo que dice en La lógica del fantasma el 12 de abril del 67. El discurso analítico demuestra, déjenme decirlo de esta forma, dice Lacan, que el falo es la objeción de conciencia hecha por uno de los dos seres sexuales al servicio que se prestará al otro. Pero voy un poco más allá. Dice, el goce fálico es el obstáculo por el cual el hombre no llega, diría, para gozar del cuerpo de la mujer. Precisamente por lo que él goza es del goce del órgano. Perdón, esto lo dice en Ancor. En Ancor lo plantea. Y debido a sus apuestas subjetivas masivas entre las parejas de ambos sexos, identificó, y acá sí voy a la lógica de fantasma, entre las parejas de ambos sexos, identificó esa resta de goce de la roca biológica que Freud supuso en el origen de la angustia de castración para ambos sexos, y la reconoció ahí, en el seminario de la lógica del fantasma, como el eje de toda ideología sexual. Sobre esta base de comprensión de una nueva lógica que lo femenino se redefine e incluye, por un lado, una posición de sujeto con un goce fálico, sí, relacionado con tomar la palabra, y por otro, una posición específicamente femenina. No es apropiado ver esto como una bisexualidad, porque implicaría una simetría que no existe. El goce fálico es común a ambos sexos, mientras que el otro goce es el acto de uno, excepto para ser compartido de dos en dos. La libido es única y fálica en ese sentido, ya que se distribuye en ambos sexos, pero el falo no tiene género. Es básicamente el género del sujeto del habla. Del mismo modo es problemático decir que la niña es primero un niño antes de evolucionar hacia la feminidad o la bisexualidad. Es lógico que Freud lo dijera primero con los elementos que tenía, de acuerdo con la lógica del todo fálico, la lógica del todo fálico victoriano. Pero cuando se hacen las aclaraciones necesarias, como Lacan nos enseñó, no se puede decir eso, y se debe especificar dónde radica el no todo de esa distribución. Al principio la niña también tiene un goce fálico en relación con la madre. Es allí donde la construye para constituir sus primeros pasos de sujeto, y en nuestro siglo lo conserva sin tener que reprimirlo por la exigencia de las leyes sexuales. Pero debe dar el paso para luego dividirse en amor, para permitir que se alterne con otro, además de aprender otra lógica que no es más simple que el aprendizaje del discurso analítico o la posición del artista creativo para aquellos que están destinados a ello. Por supuesto, nada se interpone en nuestro camino hoy
para que una niña persista solamente en el goce fálico, si lo desea, como siempre lo ha hecho el hombre de la ley sexual, según un esquema invertido. Este es el sentido de las manifestaciones individuales o militantes que provocan deliberadamente la ley al ver la antigua ley sexual como un desafío. Si son el objeto fálico según esta ley, parodian este objeto. Sin embargo, no tienen la intención de suscribirse a la lógica que quiere hacer eso que ellos echan de menos y debe ser para un hombre. Cuando agregamos estos elementos del ajuste lacaniano, permítame llamarle así, nos damos cuenta de que consiste en ubicarse desde otra lógica, para objetar las características de la lógica del todo, que de acuerdo con la función fálica y su acepción paterna, han nutrido a lo largo de la historia las construcciones patriarcales y monoteístas de nuestra cultura. El psicoanálisis ha demostrado desde sus inicios que la simbolización del sexo, en el ser hablante, no se realiza en términos sexuales, estrictamente hablando. Teniendo un símbolo o no, siendo no sexual en sí mismo, incluso en términos de significación fálica. Por lo tanto, la sexuación psíquica que usa esta simbolización no depende totalmente del sexo anatómico. La elección del sujeto, que obviamente es una elección completamente inconsciente e involuntario, por eso lo de la elección relativo, consiste en adoptar o rechazar la posición sexuada de la ley con respecto a su sexo anatómico. Se determina acuerdo con su deseo inconsciente en su relación con la del otro, con mayúscula parental, que alberga de una forma u otra su sexo anatómico, de acuerdo con la dialéctica edípica y por lo tanto de acuerdo con la construcción de un sujeto en un mundo de lenguaje con la ley de la prohibición del incesto. El psicoanálisis afirma en este sentido que el ser sexuado, me gusta decirlo así, que el ser sexuado se autoriza de él mismo y de algunos otros. Para Freud, ya la dialéctica fálica del tener y de la falta incluía en cada etapa la elección inconsciente de determinarse de acuerdo a si tener o no tener o rechazar esta posición de acuerdo con diferentes tipos de rechazos parciales, globales, neuróticos o no. En el caso de la neurosis, el sujeto permanece en la lógica del todo fálico, reprimiendo esta posición de la ley en lugar de franquearla según otra lógica que no está toda organizada. El masculino, según la ley, está autorizado a suscribirse, donde anuncia el asesinato del padre para identificarse y desplegando su decir en lo universal, se define a sí mismo en nombre del todo. La feminidad solo se autoriza de ella misma y de su partener, despliega su palabra solo en el lunario del reencuentro, excepto lo que consiste en su decir universal de que no hay excepción que niega la función fálica. El único caso en el que el dicho de una mujer procede de lo universal, Lacan lo subrayó escribiéndolo de acuerdo con la barra de negación en esa A mayúscula invertida del coautor universal. Eso lo plantea en el Non Dupes, en los No Incautos 73-74. ¿Vamos bien? En la concepción lacaniana, la elección subjetiva del sexo, el autorizarse de él mismo, es aún más notable, ya que el falo como semblante lo separa aún más de su equivalencia con el pene. Si es un semblante, podemos hacer semblante de tenerlo y deshacernos del sexo anatómico. El que lo tiene, el que eligió tenerlo frente a la falta de tener, y es quien eligió enfrentar la falta en ser. En cuanto al que elige los dos, como señaló Lacan, hay al menos dos casos: el de la estructura perversa, que se niega a renunciar al ser primordial que es el suyo en el deseo de la madre, mientras tiene el falo en su objeto, y el de la mujer, que lo es para el hombre, no para la madre, mientras lo tiene en su hijo, pero que no lo conoce excepto por su deseo. Más precisamente, clasificar del lado del todo masculino y su acepción a la función fálica según la fantasía, participar completamente de esta función, es el caso de la neurosis en su conjunto, para un hombre, una mujer. Elegir el lado de la feminidad es prestarse a la función fálica
sin participar en la fantasía, mientras se niega su acepción y se despliega como suplemento en el otro goce. Cada sujeto se define por un lado, en él mismo de acuerdo en el goce fálico y el objeto A, y por otro lado, por el otro con mayúscula, ya sea del otro sexo o no. Ambas partes, él en sí y por el otro, se superponen en el masculino cuando el otro es sustituido por el objeto A, pero no en la feminidad. Lo masculino tiene en nombre de todos una relación con la pareja de acuerdo con el fantasma, por la vía del objeto A, pero la feminidad despliega su relación en su nombre para este otro fuera del fantasma, por la vía de gozar de su deseo, pero reconociendo su falta. Hoy podríamos decir que ya no se reconoce la función universal de la ley sexual. Cada sujeto y cada pareja sexual deciden las posiciones de ser, tener y la falta en su relación de acuerdo con los deseos inconscientes de cada uno y sus propios anudamientos. Siempre se trata del ser y el tener fálico, en una disposición compleja en varios polos, pero ahora se distribuyen abiertamente de acuerdo con una elección singular, en parte independiente del sexo de cada uno, que la pareja sea homosexual o heterosexual. El ser sexuado, de hecho, se autoriza de él mismo y de algunos otros, incluida su pareja. El sexo anatómico obviamente continúa interviniendo en parte en esta elección, de una manera compleja, incluso si se niega, en vista del lugar que él tiene en el deseo del otro en particular. Voy a seguir pensando esto de la sexuación, pero ahora en esto que podría llamar la redistribución del goce fálico. La evolución social del momento de la cultura en el que estamos experimentando es indudablemente que Occidente ha reconocido a las mujeres su goce de sujeto, que no es más lo que llamamos goce fálico. Su forma más fundamental es que toma la palabra en todas las áreas y la implementa, por ejemplo, en las realizaciones socioprofesionales. La función materna involucrada participa en el derecho de la paternidad, incluso de forma aislada, lo que da lugar a otros problemas, pero también a otras soluciones. Y del goce fálico sexual, las mujeres han elegido compartir abiertamente los personajes regulares, hasta ahora reservados para sus parejas masculinas, cuyo carácter autoerótico incluido dos en la relación sexual. O sea que de manera transitoria, duradera, hacen su goce único, pero en la mayoría de los casos, sin embargo, su goce fálico se despliega fuera de la sexualidad, mientras que para el otro del sexo y del amor, ellas tienen un goce específicamente femenino, el de estar lista para ser el objeto sin identificarse con él y gozar del falo sin tenerlo. Ha aparecido a gran escala en el siglo anterior que el goce fálico, siempre considerado como la esencia de lo masculino, no está sexuado de hecho, como tampoco lo es el símbolo fálico que lo sostiene, distinto del pene, porque es del sujeto, ya sea mujer u hombre. El sujeto de la palabra en realidad se combina con el goce del falo sin importar el sexo. El falo es significante de la marca de la identificación del sujeto, en tanto él es el deseo de la madre de la que él tomó nacimiento para identificarse con él, enfrentarlo, defenderlo. La confusión del falo y el pene en nuestra sociedad se ha ido desvaneciendo, y el goce fálico claramente no es de un sexo u otro, sino sexualmente neutral, si ustedes quieren, universal. Hemos visto que hay un límite de deslizamiento bastante esencial entre lo femenino y lo masculino, incluso en relación con lo que el psicoanálisis hasta entonces había concebido. No es una cuestión de masculinización de las mujeres, como algunos medios han podido anunciar, mucho menos aún feminización de los hombres, como algunos temían, considerando como tal la pérdida de la exclusividad del goce fálico. Existe un campo fálico común, al que ambos sexos ahora tienen acceso, aunque claramente uno más bien como identificación y el otro más bien como deseo, sin delimitación constante. También ha quedado claro en el vínculo o el lazo social que lo masculino se dedica únicamente al goce fálico, a la función fálica, por ejemplo, usar solo pantalones para perseguir por un momento esa ligera metáfora, mientras que lo femenino también puede agregarle una falda cuando ella lo elige, se presta a ser el objeto sin resumirlo y lo convierte en un deseo.
Lacan elaboró el esquema de esta sexuación en el mismo momento en que estaba en progreso en nuestras sociedades occidentales. ¿Qué elaboró? Las fórmulas de la sexuación en ese diagrama bien conocido que aparece en el seminario Ancor, que recién hacía referencia, y que ya incluía los conceptos para descifrar de esta evolución en progreso en la cual estamos hoy. La lógica masculina del todo, la que para todos, desde su excepción, que escapa a la regla de la castración, está totalmente organizada sobre la función fálica que anima el fantasma de un sujeto completado en su objeto femenino. Se basó en el mito de un padre que escapa a esa castración, la de la sustracción terminal del acto sexual, como el que consiste en ser privado de una mujer, y ella está obsesionada con eso, como una figura para ser asesinada, para afirmar su existencia y apoyarlo. Lo femenino se despliega tanto en su goce fálico del sujeto, que ahora es accesible para él en todos los dominios, como en el exterior, en una relación al otro en general y al otro sexo en particular, que no consiste en hacer del otro un objeto, sino para gozar de su deseo y el objeto que le ofrece. Lacan argumentó que para entrar en la relación del goce femenino, un hombre debe para una mujer renunciar a la función fálica en lo que a ella respecta, para aceptar que no solo es el objeto de su fantasma, sino también para hacer intervenir su goce. Eso implica un cierto tipo de castración, una que renuncia al significante fálico que la ley le confiere a ese hombre para poder desgozar del símbolo fálico que esa mujer le atribuye. Ahora, ¿cómo avanzó Lacan después de este esquema, diagrama de las fórmulas de la sexuación? Ustedes saben en qué avanzó. Avanzó con el nudo. El nudo que forma una pareja es hacer que ambos deseos en juego se anuden borromeanamente. ¿Cómo? A través de un tercer término, incluyendo el objeto que la mujer se hace para este hombre, en adelante común al goce de ella y a su deseo por él. La elaboración final de Lacan sobre el nudo borromeo no solo se ha utilizado, o puede ser utilizado para mostrar que cada uno puede elaborar su propio sintón, para establecer de otro modo los tres registros de la estructura subjetiva, gracias a un elemento adicional, sino también a un posible modo de relación sexual, que construye los dos solo a través de los tres. Este es el tema del seminario de Lacan, del 21 de mayo de 74, en Le Non-Dup, en los no incautos. Y lo dice en estos términos. Fíjense lo que dice. O sea, ¿me siguieron? Acá, pensar esta cuestión del anudamiento tiene que ver con la posibilidad de un tercero. Dice Lacan, es en la medida en que tenemos que concebir lo simbólico como robado, restado del orden 1 del goce fálico, y que la relación de los cuerpos como dos, por lo tanto, solo puede pasar por la referencia a la reflexión a algo que no sea lo simbólico, que es distinto de él, y eso es saber lo que ya aparece de los tres en la menor escritura. Permite ligar, sacar esa ley sexual patriarcal y ponerla en el anudamiento. ¿Cómo? La lógica del no todo, que niega que haya una excepción a la castración y por lo tanto no funda todo, concierne un vasto campo más allá de la feminidad. El discurso analítico incluye la creación artística, como lo dije hace un rato, ya que también es lo que abre el acceso a la relación sexual, con el goce que ella permite. La feminidad tiene algo específico en estar en el discurso y en otra parte, de acuerdo con una lógica en la que invita a un hombre no fuera de la ley, sino sin autorizarse de ella. Al discurso de las sociedades dispersadas que anunciaron que todas las mujeres estaban locas, Lacan les respondió con esto: son no todo locas. De hecho, no anhelan el todo fálico. Voy a leer ahora unas páginas, 5 o 6 finales, que se me ocurrió llamarle como una contribución al debate sobre género. Ojo,
estoy en jardinera en este tema, y a partir del psicoanálisis, lo reconozco. Puedo hablar mucho de psicosis, de neurosis, pero en esto estoy haciendo mis primeras armas de lectura en la obra de Lacan, pensándolo ahora con estas cuestiones actuales, y no quedándome solo con esa lógica, bueno, que siempre manejé y manejamos con el psicoanálisis. Pero no podemos evitarlo. Esto se está imponiendo. Esto nos está cuestionando. La sustitución actual del término género en lugar de sexo psíquico o sexuación en trabajos y discursos, encuentro que está vinculado a una cierta efectividad política en el campo militante del sexo, el feminismo y la homosexualidad, y participa, por suerte, en el progreso de las luchas de reconocimiento e igualdad. El psicoanálisis está en un medio decir, en un no todo de la lógica y el discurso. En cambio, los pensamientos militantes están, ustedes lo saben, en un decir todo. Todo fálico particularmente, y por lo tanto producen discursos que se exaltan de manera diferente. Le estoy dando palo al psicoanálisis, le estoy dando palo a esa posición fálica, la otra. Yo lo vengo diciendo a mis colegas que hoy en día, y no es una invención mía, lo he leído por ahí, que el feminismo hoy en día es la revolución cultural de la época, y como toda revolución contemporánea, cultural, tiene excesos, y es obvio, si no tiene excesos no es una revolución. Este término de género ha encontrado algo de nuestro tiempo, no solo en la evolución de la posición de la mujer en sus fundamentos esenciales, sino también en la evolución del sentido de la palabra sexo. Porque el tiempo también vino reprimiendo el sexo, sustituyendo, ¿cuál? El género. Esta palabra primero significaba el sexo, el género, al que pertenece, y luego el sexo femenino solo. Y llegó a designarlos a ambos en el siglo pasado. Luego lo vemos evolucionar para designar cada vez más la sexualidad. Y eso Judith Butler, como quieren decirle, y todos los otros que estaba leyendo. Los pensamientos de género los separan de lo que es designar el sexo al que pertenece. El término de género sustituye a la sexuación psíquica para reservarla solo para la sexualidad. El lazo inconsciente entre la sexuación y la sexualidad se elude, con lo que ayuda a guiarlo en la infancia desde la masturbación y a los deseos de Edipo que lo acompañan. Para los estudios de género significa, y esto lo dice Judith Butler, para los estudios de género significa el género a deshacer. En su obra, les recomiendo leer, Deshaciendo el género. La etimología de la palabra sexo viene del latín secare. ¿Saben qué quiere decir? Cortar. Que generalmente se interpreta en relación con el hecho de que los sexos están separados uno del otro, como en el mito de Aristófanes, las esferas primitivas bisexuales o andróginas, mito del origen de la bisexualidad como doble sexualidad y doble sexuación. Pero hay otra posible interpretación de esa etimología del sexo. ¿Cuál? La que se realizó una partición, una separación fundacional en el sexo, una sector, de la articulación de los dos sexos en el discurso, para inscribirse allí solo un sexo y su objeto. Para eso es suficiente definir un sexo como proveniente del otro, como parte de él, como lo que ha hecho el Génesis. Fíjense, esto es Lacan, Me encontré con un Lacan interesantísimo. Lacan interpretó la sustracción bíblica de la costilla. ¿Ustedes se acuerdan cuál era, no? De la costilla del hombre sale la mujer. Lacan interpretó la sustracción bíblica la sustracción de la costilla en lo bíblico como una metáfora para el corte fálico que termina cada relación sexual. Por lo tanto, lo convierte en una especie de escena primitiva de los tres monoteísmos, donde el control fálico del goce con su sustracción se transfiere metafóricamente a este Dios,
una manera de que el hombre retire su punta, su aguja fálica del juego. Es atribuido a Dios la creación de lo femenino como parte del hombre, eludiéndolo como deseo y como goce, vaciándolo del discurso para inscribirlo como el objeto del habla y el deseo. Esta relación sexuada del fantasma hace ley. Una función fálica con su sujeto y su objeto como parte de ella. Existe en todas partes y en todo momento, incluso en países donde el monoteísmo no reina, porque es parte del llamado del proceso plus de gozar, como el reporte fantasmático de un goce sustraído. En todo caso se deduce que no hay relación sexual, no hay proporción sexual que se inscriba, ya que aquello que se ha inscrito en la ley no es sexual, en el sentido de dos sexos y la sexualidad, y aquello que es sexual no se inscribe, quedando bajo diferentes tipos de suplencias posibles que se inventan caso a caso. Incluso se puede considerar que existe la posibilidad de inventar. Fíjense lo que dice Lacan. En Les Non Dupes, en Los No Incautos, el 19 de febrero del 74, dice lo siguiente: donde no hay relación sexual, es traumatismo. Nosotros inventamos lo que podemos, por supuesto. Cuando uno no es inteligente, uno inventa el masoquismo. Y eso es lo que estoy diciendo, que lo real, no solo donde se inventa un agujero, sino que es impensable que con este agujero avancemos en todo lo que inventamos. Real. Está claro que hay un lugar donde funciona lo real. Es que lo hacemos entrar como tres, ese bastardo. Suficiente fue para Lacan que la creencia en este Dios colapsara en Occidente para liberar algunos eslabones de una cadena jerárquica sólida. La jerarquía era el depósito original de sentido y permitir también existir otros modos de sentido. Me refiero siempre a lo sexual. El debate del psicoanálisis con estudios de género se sumerge en el corazón de las cuestiones de esta evolución del lazo social. Algunos señalan que las feministas en general se enfocan en la feminidad describiéndola de acuerdo con Freud, sin tocar la masculinidad. En resumen, la masculinidad les parece un estado fiel a la libertad original que funda la humanidad, cuando la feminidad es su condición alienante. Plantean que Freud tiene una visión catastrófica, le dan duro, Plantean que Freud tiene una visión catastrófica de la feminidad, en tanto considera el psicoanálisis como una teoría feminista fallida, presentando a la feminidad como una formación neurótica y domesticada, denunciando el hecho de que la heterosexualidad sí pasa por el Edipo, juzgado para fabricar la feminidad como una neurosis en el cuadro de una heterosexualidad obligatoria, y en la homosexualidad pasaría la inversa. Bueno, como ven, algunas características del discurso freudiano en esa lectura aparecen o amplificados o desviados. Tenemos que revisarlos. Freud lo revisó. Freud hablaba en ese momento de que el goce fálico estaba prohibido a las mujeres, y donde nadie hacía suponer o sospechar que 50 años después sería reconocido, gracias a lo que él mismo dijo, entre otras cosas. Por ejemplo, lo siguiente: la exigencia hecha a las mujeres de reprimir su goce clitorídico, llamado fálico, causa estragos. Podríamos decir que algunos autores desconocieron la reformulación lacaniana de esas concepciones. Por ejemplo, esas lecturas freudianas o de Freud mencionan, por ejemplo, a Lacan. ¿Pero qué a Lacan mencionan? El Lacan del simbolismo de la década del 50, cuando muchas de las objeciones que podrían discutirse en esa fecha van a caer radicalmente en lo subsiguiente de su obra. Ya leí bastante de eso, incluso seguidas de propuestas que van mucho más allá de tal reproche. A partir de 1960, en un seminario llamado Nombres del Padre, interrumpido por otra parte, fíjense lo que dice Lacan. ¿Saben qué critica Lacan ahí? Es interesante, para mí fue una sorpresa. Critica el complejo de Edipo. Es fantástico, ¿verdad?
y lo critica como estructura de normativización. Y anuncia en una oración inaugural en relación al nombre del Padre en el Edipo, y dice: si se supone que nos da la norma, ¿por qué da neuróticos? En 1969, el Edipo se describe como un sueño freudiano, un sueño neurótico, una estructura construida sobre el todo fálico alrededor del nombre del Padre, lo que no significa, sin embargo, que el sujeto del deseo incestuoso sea invalidado, ¿verdad? El fenómeno masivo de la evolución del lazo social de la relación de los sexos estaba en progreso cuando Lacan declaró que del goce fálico la mujer no está privada, lo cual no había dicho hasta entonces y faltaba decirlo. Lo dijo Lacan. Del goce fálico la mujer no está privada. La condición femenina es realmente alienante, por usar esos términos por un momento, cuando el goce fálico se lo prohíbe en lo social, lo que la condena a la represión, como Freud comentó. Existe una estrecha correlación entre el hablar y el falo, porque el sujeto del inconsciente ingresa a la palabra de acuerdo a una identificación a ese significante del deseo del otro. Esta condición masculina, considerada como fiel a la libertad original por ciertas corrientes de pensamiento, es de hecho solo la libre circulación del goce fálico. La condición femenina considerada como alienante es ciertamente privada de ella. Esta es la razón por la cual el reconocimiento reciente en Occidente del goce fálico de las mujeres en todos los ámbitos ha cambiado las cosas. Esto no sostiene una feminidad, sino con una subjetividad de la mujer, que a veces se genera en confusión entre las dos y hace que sea aún más importante comprender cómo funciona el otro goce, en este caso femenino. Fuera de esta lógica del no todo, paréntesis acá, no todo quiere decir que ella está al mismo tiempo en un goce fálico y también en un goce otro, que se sostiene en parte en un discurso y en parte fuera de él. Fuera de esta lógica del no todo, allí no tiene ningún acceso a la relación sexual, como articulación de dos goces. Ningún camino conduce a la lógica del todo. En el todo o nada fálico de la neurosis y del universal masculino. No se trata de incriminar un heterocentrismo, no se trata de incriminar un heterocentrismo implícito en las tesis de Lacan, especialmente si no vemos dónde está el punto principal de la tesis sobre la relación sexual del hombre y la mujer, que muestra cómo ha sido emparejado por los discursos religiosos y políticos para legislar sobre la relación de los sexos, tanto en el lazo social como en el íntimo. Además, la lógica de la relación suplementaria al otro puede concebir al otro del sexo, del mismo sexo, si se implementa de la misma manera. Uno puede sorprenderse de cómo el trabajo feminista y de género se han centrado en los puntos de los textos psicoanalísticos que le podían parecer opuestos al feminismo, denunciarlos y detener allí sus relaciones con el psicoanálisis. Voy hasta ahí, lo denuncio y detengo ahí. A pesar de que el psicoanálisis se siguió escribiendo, se sigue escribiendo y continúa a la vanguardia de la evolución sexual, desde mi punto de vista. Además, al establecer esas teorías en mayor o menor medida, esas obras para mí se privaron de lo que en la contribución psicoanalítica es de hecho lo más valioso. Por lo tanto, no pueden reconocer, yo diría, esos rincones mal conocidos aún del corpus psicoanalítico. Fíjense, ojo, cuando digo no hay ningún libro, es demasiado. No leí todo, nadie puede leer todo, pero de los que leí podría decir, no hay ningún libro feminista de los que he leído que tome en su conjunto lo que podría llamarse propiamente feminista en la obra de Lacan. Hago algunas preguntas. ¿Quién en las corrientes feministas de género, o queer, tomó el destino de la teoría llamada envidia del pene al designarla como una negación por parte de Lacan? ¿Quién la tomó? Otra. ¿Quién notó que Lacan llamó a la ley sexual jerárquica, aquella que critiqué al principio, una ficción simplista en vía de revisión? No lo leí en ninguna. Otra. ¿Quién se dio cuenta de que comenzó Lacan a construir la teoría de la no relación sexual
en una no conjunción biológica de los goces masculinos y femeninos. ¿No lo leí? Otra. ¿Qué dedujo la fuente fundadora de los monoteísmos para garantizar la ley sexual según el fantasma masculino al sortear el de otro sexo? Otra. ¿Quién se dio cuenta de su comentario en 1971 sobre la carta robada en el seminario de un discurso que no hace semblante? ¿Saben que hace un comentario en el 71 sobre la carta robada? Y dice que bien conocido en el mundo anglosajón, de hecho, una metáfora de la recuperación en el hombre por parte de nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué recuperación? La carta del significante fálico que había robado haciendo un pene equivalente. ¿Eso lo dice él? Esto lleva tiempo, porque una lectura demasiado rápida hace temer el regreso a una biología finalmente desacreditada para justificar la antigua ley sexual. Sería un error, porque si la observación del límite de cada relación sexual involucra una roca biológica, que Freud había sospechado, es una intervención cultural con ese apoyo que siempre ha actuado, para simbolizarlo y hermanarla en una poderosa también hoy ideología sexual. Ojo, hay riesgos. Hasta ahora, muchas de las tesis antropológicas o sociológicas avanzadas sobre el origen de la ley sexual, como la organización de una jerarquía entre los sexos, dejan insatisfechas a pesar de que muchas son esenciales, incluyendo la de Freud, que muestra cómo la prohibición del incesto impone una ley sexual que aleja al sujeto del incesto. Este enigma permanece intacto mientras no se entienda lo que Lacan llama el eje de toda ideología sexual, una función resultante del corte de la relación sexual, que ha dado lugar a la función fálica de la ley. Ahí radica la importancia de este hecho que las culturas han utilizado para anudar las diferentes dimensiones de la subjetividad y los discursos, que corta la articulación sexual de dos, conservando solo un sexo y su objeto. Si bien lo que no logra unir dos, estos dos del sexo que falta en lo universal, pueden elaborarse de acuerdo con lo que está anudado, como dije anteriormente, por el intermediario de un tercer término, al igual que el goce otro de una mujer cuando existe de dos en dos. Miren cómo dice Lacan el 12 de marzo del 74 en Le Non Dupes. Lo cito. El Borromeo, por supuesto, se descubrió durante mucho tiempo y lo que me sorprende es que ya no lo usamos. Finalmente, porque era realmente una forma para tomar lo que yo llamo las tres dimensiones. Los tomamos de manera diferente. Debe haber razones para eso. ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no habríamos intentado ajustar el punto, hacer un balance, si lo desea, con eso, en lugar de con las cosas que se cruzan, que se enlazan, ¿no? Es un hecho que no sucedió de esa manera. Es probable que nos haya hecho diferente a todos. Fin de la cita. Nuestros discursos y nuestras leyes, hasta hace poco, se habían basado completamente en esa función fálica que daña, en la frase de Lacan, como lo dijo Lacan, la ya problemática conjunción del gozo de un sexo con el del otro cuando es el único que interviene. Esto es lo que debe desarrollarse, a mi entender, en el futuro y extenderse en lo que respecta a la observación de Lacan. Lo cito: todo lo que sabemos es que uno connota muy bien el goce, el uno. Todo lo que sabemos es que uno connota muy bien el goce y que cero significa no hay ninguno. Lo que falta, y que si 0 y 1 son 2, ¿no es eso lo que hace que la conjunción del goce de un lado con el goce del otro sea menos hipotética? No solo lo hace más seguro, sino que lo daña. Le Non Dupes, 19 de febrero del 74. Termino.
Esta función fálica se desconstruye parcialmente hoy en nuestras sociedades. No para desaparecer, por supuesto, que no tendría lugar para estar, sino para dejar de ser el todo del sexo, ampliando así el posible camino de una otra lógica. Gracias.